Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV. Mauricio Alarcón es un abogado y activista ecuatoriano, reconocido por su trabajo en transparencia, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional. Con él, haremos un análisis de los acontecimientos políticos y sociales más impactantes del 2025. Creo que es mejor ser realista. Porque si tú tienes los pies en la tierra, conoces la realidad, que es dolorosa y negativa. Queridos amigos, bienvenidos a un programa especial de Hacemos Más. Vamos a hacer un recap general de lo que ha pasado en Ecuador en este 2025, una especie de entremeses. Los entremeses del 2025 en Ecuador, junto al querido amigo de esta casa, Mauricio Alarcón. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias, Jorge. Encantado de repetir espacio en este 2025. Creo que nos fue bien la vez pasada. Sí. Esperemos que esta no sea la excepción. La primera persona que repite 2 veces, al menos en esta corta duración por el momento de vida del proyecto. Y esperemos que en 2026 se venga la tercera. Yo encantadísimo de estar acá y de saludar a la audiencia. Mauricio, ¿qué es lo que más te impactó del 2025? Yo parto de que aún nos queda un poco de tiempo de este año y podríamos no haber visto lo peor. Te comentaba tras micrófonos que la semana pasada, en una entrevista en un medio de Quito, me decían, ¿y ahora que termina 2025? No, ratito, 2025 no ha terminado y en cuestión de 24 horas saltó el escándalo del tema de la justicia. Entonces, tú tienes en este momento una situación en la que una cosa sale y automáticamente es borrada por otra, una coyuntura con un nivel de vertiginosidad tan brutal que conversando, como lo hacíamos antes de activar el espacio, uno se pone a pensar y dice, claro, el inicio de año, las elecciones, ya no se acuerdan ni cómo fueron ni qué, porque en medio de las elecciones vino una cosa, en la segunda vuelta vino otra, después venía una cosa, otra cosa, las cifras de los muertos. Entonces tienes un año con un nivel de actividad en el que incluso es difícil recordar lo que hace 6 meses ha pasado. Y aún, como dices, podrían surgir sorpresas. Sí, hasta el último minuto. Porque este es un país que no deja de sorprendernos, este es un país que no deja de presentarnos cosas, ¿no? ¿Sabes qué? Me da la sensación de que acá en Ecuador tú rascas o sacas algo de... presionas, sacas pus donde sea. Es como que el sistema... todo está dañado, no funciona bien. Pero lo hemos conversado, lo hemos hablado en diferentes espacios contigo y yo estoy seguro que quienes nos siguen nos darán la razón. O sea, tienes tú una podredumbre generalizada. Por desgracia, una crisis social muy fuerte. Instituciones que no responden. Entonces es más fácil enumerar las que son excepción que ponerte a enumerar las que están dañadas, que necesitan cambios. Es que es indiscutible. Acá, de las 5 funciones del Estado, dime una que funcione, que no tenga problemas, en la que mayoritariamente sus miembros sean personas sin tacha. Ninguna de las 5 funciones del Estado, partiendo de que 5 es una barbaridad. Después ponte a ver institución por institución, lo que ha sido el 2025. ¿Por dónde? Entonces creo que sí hay que pensar seriamente en lo que significa nuestro problema como país, más allá de ponerle un título de una institución o de una autoridad. Creo que las causas están mucho más adentro de lo que creemos. ¿Y crees que eso será solo un reflejo de la sociedad? Quizás algo con nosotros como sociedad ecuatoriana nos falta, no sé, valores, educación o desincentivar el poder, ¿no? Me temo que estamos frente a una crisis de normalización, si quieres llamarla de alguna manera. Hemos normalizado la corrupción, hemos normalizado la polarización, hemos normalizado el odio político, hemos normalizado que las instituciones no, o sea, por favor, o sea, no podemos vivir de esta cultura de la normalización. A ver, a Jorge Chuya se le perdió la cédula. Ya está hecho a la idea de que si quiere tener la cédula el mismo día en que se le perdió, va a tener que incurrir en una práctica corrupta.
Porque va a tener que ir a buscar a alguien que tenga turno o va a tener que buscar un tramitador. Porque si quiere hacer las cosas como corresponde, va a tener que sentarse y esperar. Eso no es así. ¿Cómo puede ser posible que tú tengas abogados? No voy a generalizar porque por supuesto hay excepciones en el gremio. Que si tú vas y le dices, tengo este problema, lo primero que te plantean es la opción de, le cuesta tanto si queremos ganar. No porque mi defensa sea técnica y yo soy un excelente abogado, sino porque tenemos que darle un cariñito al funcionario para que el trámite avance como corresponde, o porque en algún caso capaz que vamos a tener que darle también un cariñito al juez para que... Normalización total. Entonces esta cuestión es la que nos está haciendo mucho daño. No se diga la polarización, porque yo creo que el daño más profundo que nos han hecho los políticos, y vamos a entrar al recap, no crean que nos vamos a desviar del tema, es el tema de normalizar la polarización. Entonces, está bien que nuestra sociedad esté dividida entre los buenos y los malos. Buenos para quién, malos para quién, no sabemos, pero los buenos y los malos. Entre los blancos y los negros, no hay grises de por medio. No hay otros colores. Entre los correístas y los anticorreístas, entre los novoístas y los antinovoístas, todo es polarización. Y cuando destaca algo de objetividad o algo que quiere buscar y lucir un equilibrio, automáticamente es cuestionado. Entonces, este tipo de normalizaciones creo que ha venido marcando la pauta de lo que ha sido 2025, al menos hasta hoy. ¿Tú confías en alguien que te diga, yo quiero ser político? Sí. Sí. Aún cuando hemos visto que creo que la mayor parte de personas, no quiero generalizar, pero casi que me inclino hacia eso, pero la mayor parte de personas que entran en política terminan siendo corrompidas por el poder. Sí, pero confío en alguien que me dice yo quiero ser político, porque de frente te está diciendo que quiere hacer algo. Probablemente empiece a desconfiar si no tiene idea de lo que es la política o está pensando, y ya lo evidencia, servirse de ella una vez en el poder. Pero más bien yo desconfío, Jorge, de aquellos que te dicen, no, yo político jamás. Yo no quiero ser candidato. Ah, pero si el pueblo me pide. Ahí ya tenemos un problema. Entonces yo confío más bien en esa gente que de frente te dice, quiero hacer política. Si yo le pregunto a Jorge Chuya en estos micrófonos y le digo, Jorge, ¿quieres ser político partidista activo algún día? No. A día de hoy no tengo ese deseo. Listo. Pregúntame a mí, yo te voy a decir sí. Yo probablemente algún día vuelva a la política. Hoy estoy en la sociedad civil. Yo sí creo en la política. Pero no en la política que actualmente vive el país. Entonces, yo no por el hecho de venir a decir lo que Jorge me está preguntando, no, pero yo desconfiaría si tú en este momento me dices, no, pero si el pueblo me lo pide, ¿quién soy yo para negarme a las aspiraciones? No, eso es basura. Eso es paja, como se dice coloquialmente. Y mira cuántos que hoy están en la Asamblea Nacional ocupan una curul porque el pueblo se lo pidió, porque son indispensables. No. Aquí en política nadie es indispensable. Y un detalle que creo que es importante. Lo hablamos en el espacio anterior. Los proyectos políticos no pueden nacer desde el personalismo, sino desde las ideas. Cuando el proyecto político parte desde el individuo, está condenado a hacer lo que estamos viendo. El otro día, una periodista de un importante medio de comunicación nacional me decía, doctor, ¿qué opina usted del correísmo como ideología? Y yo le decía, perdón. Le digo, no confunda, le digo, que las ideologías tengan la terminación ismo, no quiere decir que yo le pongo cualquier cosa ismo y se convierta en una ideología, le digo, porque no se olvide que también personalismo termina de la misma manera. Entonces, de nuevo, los proyectos políticos tienen que nacer de las ideas, no de las personas. El mayor error que tenemos ahora es proyectos personalistas. Póngasele el nombre que se ponga. Y en 2025 los hemos visto en acción, en el escenario de polarización, en el escenario electoral de inicios de año, que fueron las elecciones generales que nos han dado un nuevo gobierno y una nueva asamblea. Y lo que hoy estamos viendo a consecuencia del referendo. ¿Qué fue el referendo de noviembre? Una discusión profunda sobre si queríamos bases o no.
o sobre si cuando tienes una línea ideológica clara, vale o no vale traer bases extranjeras y la afectación de la soberanía. No. Si estás a favor, algunos sí profundizamos en el tema. Tú lo hiciste desde una opción, yo lo hice desde la otra. Pero la mayoría de gente tomó, como siempre, partido por un personalismo. Estar a favor de, estar en contra de. Y eso nos sigue abriendo el hueco maldito de la polarización, que de nuevo es lo que por desgracia hemos visto en 2025, desde el 1 de enero hasta hoy. Y eso creo que tienes razón. Igual yo también podría sumarle, por ejemplo, el hecho de que, y también lo uno a mi anterior pregunta, a día de hoy creo que un político decente es la excepción. Y Sí. sección muy escasa. Y ahorita haciendo ya también un recuento general de todo el año. Empezamos con elecciones presidenciales, en el medio también posibles casos de corrupción, o al menos casos donde no se ha utilizado adecuadamente el dinero de los ecuatorianos, como es el caso de Progem, el caso de Austral. También del otro lado también tenemos, por ejemplo, los chats revelados, el tema de la rana René y lo que decían de aquí para allá. No es que alguien se salva de... y ahora estamos terminando, por ejemplo, ya ni siquiera hablando de la política del legislativo o el ejecutivo, estamos hablando ahora de la justicia, donde tenemos presuntas presiones por parte del jefe, de que debería ser todo el órgano de justicia en el país, para justamente favorecer a personas que están sentenciadas como criminales. Entonces, es algo en el que te hace pensar en que entras a política, pero todo está dañado y luego tú quieres quizás entrar con buena fe y con decir, bueno, yo quiero hacer cambiar las cosas, como le decías, pero el poder está ahí. Y mira, qué bueno que traigas eso a colación. Vamos enfocándonos en lo que ha sido 2025. Jorge menciona un eje: corrupción. Y a mí me encanta que hayas hecho el resumen que acabas de mencionar por una razón, porque muchos de quienes nos están siguiendo probablemente tienen esa idea equivocada de que hablar de corrupción es hablar de mal uso de recursos públicos únicamente. Y la corrupción no es otra cosa que el abuso de poder para beneficio propio o de personas allegadas a tu círculo. Revisemos 2025. Han saltado casos en los que sí se ha hecho mal uso de recursos públicos. A propósito de una crisis energética, tú tienes Progem, tienes Austral, no son 5 ni 10 dólares, estamos hablando de cientos de millones. En el un caso, perdidos. En el otro caso, con chatarra de por medio. ¿Cuánto necesitas tú en este momento para dotar de medicinas en este momento, en la emergencia, en la crisis al sector salud? La plata que se perdió con Progem y Austral. Ese dinero que probablemente esté en el bolsillo, figuradamente, porque será en una cuenta en algún paraíso fiscal, en la cuenta de algún funcionario de este gobierno, hubiera ayudado a que usted, que se quiere atender en un centro de salud, no tenga que ir primero a comprar las medicinas para que el doctor le atienda. Ese es del golpe económico. Pero en el que no hay dinero de por medio, de nuevo, 2025, que empieza con la revelación de unos chats a propósito de la campaña electoral, en el que utilizando poder desde una institución, se empieza a hacer el juego de a quién pongo en un cargo de decisión, a quién pongo en una institución de control. El Consejo de Participación Ciudadana, la candidata correísta, candidatos correístas, los famosos chats, que si la rana René o no la rana René. ¿Hubo recursos públicos de por medio? No. Abuso de poder para beneficio propio. O más recientemente el tema de la justicia. Sí, estamos frente a un posible caso Metástasis Reloaded, Metástasis 2.0, pero que acá no tiene pues una casa de lujo con paredes de mármol como las del señor Wilman Terán, pero sí presiones desde el poder para que un juez falle de determinada manera. Entonces, tampoco hay recursos públicos de por medio, pero hay un abuso de poder para un tema en específico. Entonces, 2025 nos ha dejado como lección, primero, que la corrupción está, por desgracia, normalizada desde varios sectores de la sociedad. Segundo, que está más presente que nunca. Aunque se nos diga que
porque ha cambiado de bandera, quien está en el gobierno se están haciendo mejor las cosas, no. Y tercero, que no solo se trata de un mal uso de recursos públicos, sino también de un abuso de poder para beneficios específicos. Ahí lo tienes clarísimo. Y al final del día eso no tiene nada que ver con el partido al que perteneces, ni con la ideología, ni si eres parte del asambleísta o abogado, juez. Es eso, o sea, para mí esto es todo. O sea, sumando las elecciones que mencionas, y a mí también me queda la lección de que Ecuador tiene una política y unos políticos bastante inmaduros y bastante incapaces de poder representar a los ciudadanos, que son quienes deberíamos estar siendo muy bien representados. O quizás incluso puede ser que estemos bien representados y sea solo un reflejo de la sociedad, como decía hace un inicio, pero me gustaría pensar que no. Me gustaría pensar que no. Y también hay algo que también me da de elección, y es el hecho de, también desde el punto de vista del ciudadano, yo creo que también todo esto es una corresponsabilidad. Yo no lo veo como es culpa de alguien, culpa de un partido o algo. Creo que hay una corresponsabilidad por medio entre todos, incluyéndome, incluyéndote, incluyéndonos todos. Coincido. Y por ejemplo, el hecho de ver todos estos casos en donde se están utilizando de dinero público para una compra mal hecha o para no comprar las medicinas adecuadamente en este gobierno, en cualquier otro gobierno, el pasado además, yo siento que las personas como que lo sienten alejado. Es como, que no se está usando bien el dinero público de esa forma y no me debería afectar tanto o no me afecta el hecho de que se hayan perdido 100 millones. Cuando realmente, por ejemplo, ese dinero no es que sea dinero del Estado per se, es dinero de los ecuatorianos. Árboles, pues Jorge, por favor. Y somos nosotros los que estamos financiando eso. O sea, no es que está pidiendo el Estado ecuatoriano, un ente o el gobierno de tal o cual está pidiendo esa plata. No, estamos nosotros, es nuestro dinero, somos los que estamos perdiendo 100 millones, 50, 10. Así sean 5, o sea, es... Así sean los $111,000 que CNT dice haber correcto, perdido también. con Helberg y que uno podría decir, pero si apenas son $111,000. No, aquí no es apenas nada. Es dinero que sale de tu bolsillo y del nuestro. Es dinero que debería estar siendo gestionado por el Estado y sus instituciones para darnos beneficios a nosotros mismos o a quienes más necesitan. Pero eso no es lo que pasa. Entonces, sí, yo coincido con lo que tú has dicho, Jorge. Esto no es un tema de una bandera. No, yo creo que sí es, por desgracia, un problema generalizado de la sociedad que tiene muchas razones, que tiene muchos fundamentos, que no justifican la normalización, pero que te permiten comprender de mejor manera por qué estamos donde estamos. Eso creo que sí hace la diferencia. Y creo que la hace bastante. ¿Crees que en algún momento podamos salir de ese bucle vicioso? Sí. Yo creo que sí. A pesar de que muchas veces haciendo análisis, recapitulando 2025, lo que sea, uno suene muy pesimista, lo he dicho en ocasiones anteriores, creo que es mejor ser realista. Porque si tú tienes los pies en la tierra, conoces la realidad, que es dolorosa y negativa, pero es la realidad, vas a tener mejores insumos para buscarle salida a los problemas. No se trata de ser negativo. Mira, yo podría aquí hablar de lo que ha sido 2025 en materia de violencia. El año más violento en la historia del Ecuador. Y claro, van a decir, es que ya va a sonar fatalista. Sí, voy a sonar fatalista. Porque es un año en el que nos han matado brutalmente, que nos han secuestrado brutalmente, en que a quienes intentan ejercer una actividad económica o iniciar, se le ha vacunado brutalmente, en el que no ha habido una respuesta del Estado. Y claro, la gente puede pensar, y no se está equivocando, en que esto es un panorama negativo, desolador, frustrante, pero es realista y debería servir como un diagnóstico para encontrarle soluciones. La cifra bruta de muertes violentas choca mucho. Pero si nos sentamos a desmenuzar la cifra, probablemente identifiquemos bien dónde están los focos de violencia, cuál es el tipo de ejecución que se está dando
y cómo tiene que responder el Estado a cada fenómeno. Porque lo que está pasando en las provincias amazónicas no es igual a lo que está pasando en la costa. Tampoco es igual a lo que está pasando en las provincias de la Sierra Centro. Son fenómenos distintos, aunque generan la misma consecuencia. Entonces, el fatalismo de la cifra de muertes violentas de 2025 le da el fundamento realista para encontrarle una salida al problema a quien quiere darla. Y a veces empiezo a pensar que a ciertos actores políticos no les interesa definitivamente encontrar una salida al problema porque hay mucha comodidad desde su seguridad propia, desde sus entornos y sus círculos íntimos, y además les va bastante bien. Aprovechan de la inseguridad y de la crisis para capitalizar políticamente. Entonces, yo creo que ahí hay que echarle mucho ojo. Así es que 2025 en esa materia ha sido, por desgracia, horrible. Horrible, horrible. Es un gran término, es un año horrible. Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. Y en ese punto, ¿sabes lo que más me preocupa? El hecho de pensar en que uno puede tener un plan, más allá si existe o no existe, pero puede tener un plan, intentar ver cómo mejorar las cosas acá, hacer distintas estrategias, políticas públicas y demás. Pero creo que falta lo más importante, que es tener una justicia que pueda responder ante eso. Y justo lo pensaba, ya con lo que justo pasó esta semana, el tema del señor Godoy, presidente de la Judicatura, el hecho de pensar en que si eso está ocurriendo en altas esferas, lo que debería ser el Estado ecuatoriano, la justicia del Estado ecuatoriano como tal, ¿qué nos espera entonces? Porque la justicia debería estar ahí para castigar a quienes cometen crímenes, para proteger a los inocentes. Y hoy eso no está, hoy eso no existe. Sí. Hoy, con esto termino, sí. Me parece que tenemos una justicia hipócrita. Duro término, pero de nuevo realista. Y Jorge, o sea, hace más de 200 años, unas personas que eran mucho más inteligentes que nosotros se devanaron los sesos tratando de encontrarle una salida al totalitarismo. Y dijeron, las leyes por sobre las personas. El Estado de Derecho por sobre cualquier cosa. La única libertad posible es la de la ley, la única igualdad posible es la igualdad en la ley. Por lo tanto, tenemos que al poder delegado dividirle en tres. Uno, que haga la ley, otro, que ejecute la ley y otro, que vigile sus incumplimientos y sancione. Dos de esos tres van a ser poderes delegados, representativos, a través del voto. Pero al tercero le vamos a dejar a un lado, porque va a ser delegado, pero independiente de lo que significa la dinámica político-partidista. Mira cómo todo tiene sentido. Y aunque las dos delegadas representativas no deberían estar en manos de un mismo actor político, cabe la posibilidad de que el mandante le entregue a un mismo actor político, lo que ratifica la necesidad de que ese tercero se mantenga independiente. ¿Por qué el interés de los actores políticos en echarle mano a la justicia? ¿Por qué los actores político-partidistas no se satisfacen con que la ciudadanía a través del voto ya les haya dado el ejecutivo y el legislativo? Por lo que tú estás diciendo. Porque quien controla la justicia controla todo. Si nos vamos a la coyuntura, y a propósito de lo de 2025, deuda pendiente del referendo, sacar la mano que se le metió a la justicia en 2011, de la que todo el mundo habla, desde las esferas del poder, pero de lo que nadie se atreve a actuar porque le conviene dejar las cosas como está. Al menos hay que reconocerle a quien fue presidente en 2011 su transparencia y no hipocresía de decirnos públicamente, sí, le quiero meter la mano a la justicia. Voten por mi propuesta, que le voy a meter la mano a la justicia. Y votaron.
y metió la mano a la justicia. Pero los 3 que vinieron después nos han dicho, uy, qué horror, la mano en la justicia. Pero ahí ha seguido, ¿no? Nadie se ha atrevido a cambiar. Moreno, Lazo y Noboa han tenido posibilidades de en referendo sacar la mano a la justicia que en 2011 se metió. ¿Lo han hecho o no? ¿Por qué? Porque tenemos lo que tú muy acertadamente dijiste, Jorge. Hipocresía. Se actúa por conveniencia, no con coherencia. Entonces, al poder político, no solo en Ecuador, sino en América Latina, lo estamos viendo. Incluso en aquellos países que creíamos tenían unas democracias más sólidas, como Chile. La justicia es un banquete al que le quieren echar mano y algunos, por supuesto, ya lo han logrado. Mira el balance de justicia en el 2025. ¿Tenemos fiscal? No. El subrogante del subrogante. ¿Tenemos renovación de la Corte Nacional de Justicia? No. ¿Tenemos la evaluación a los jueces y fiscales? No. Recapitulación del 2025. Han aumentado los intereses. Los consejeros del CNE, subrogantes todavía desde no sé cuántos años. La institucionalidad nos queda debiendo. La institucionalidad nos queda debiendo. Lo único que nos ha dado el Consejo de Participación Ciudadana en este 2025 ha sido un consejo de la judicatura cuyas actuaciones han quedado en evidencia en los últimos días. ¿Cómo lo enfrentamos ante tanto desorden? Yo soy de los que actualmente, y a propósito de lo que tú decías, Jorge, espera muy poco de los políticos en activo, los partidistas. Creo que esto pasa por la política ciudadana. Creo que espacios como este son fundamentales. Que personas de tu generación, y voy a hacer ese quiebre generacional porque tú eres menor a mí, se interesen por la política, se interesen por la coyuntura, discutan y hablen las cosas como son. En este 2025, por este asiento, han desfilado colegas no solo de Ecuador, sino de América Latina, que han hablado de problemas que atraviesan en sus países, de retos que desde sus distintos sectores se vienen presentando. Este es un primer gran paso. Medios de comunicación independientes, sociedad civil activa que resista los embates que desde la política partidista le dan, ciudadanos que a pesar de tener tantas preocupaciones en el día a día, todavía están atentos de lo que ocurre a su alrededor. Esos son los primeros grandes pasos que se tienen que dar. Estos son reductos de ciudadanía. Estos son reductos de institucionalidad política ciudadana que tenemos que mantener vivos. Porque el momento en que los perdamos, habrán ganado aquellos que, aprovechándose de la coyuntura, siguen haciendo de las suyas, Jorge. Cuando no se espera mucho de los políticos, de nuestros representantes, el camino ciudadano es el óptimo. Y no me refiero a tomar este micrófono y llamarles a una revuelta. No, ni a protestas, ni a mucho menos. La ciudadanía puede y debe hacerse sentir como mandante en 2026. Vigilando lo que hacen sus políticos, castigándolos porque tienen una oportunidad ya en el 27 a través del voto. A un colega en un medio de comunicación, en una entrevista en estos días, yo le decía, yo en la política y desde la ciudadanía aplicaría esa frase que a mi generación, en Quito específicamente, le valió una campaña y todo bonito, que le decía, ponga la basura en su lugar. Eso es lo que tenemos que hacer los ciudadanos activos, poner la basura en su lugar. Yo creo que ninguno de ustedes que nos está siguiendo a través de este espacio quiere vivir rodeado de basura. Ponga la basura en el tacho que corresponda, o entiérrela 4 metros más abajo para que no apeste. Pero si usted quiere vivir rodeado de la pestilencia de la basura política, siga votando por estos. Y no me refiero a unos en específico, me refiero a los que están. Siga votando por estos. Siga dejando que hagan las cosas. Siga dejando de hacerse sentir como ciudadano. Así es que esa ciudadanía activa, en espacios como este, en la crítica que ejercemos en redes sociales, en la presencia que hacemos, reclamando y exigiendo que el poder rinda cuentas, es la que tiene que ser fortalecida en 2026 sobre la base de lo que ha sucedido durante este 2025. ¿No te parece que esa ciudadanía activa, esas personas que están intentando ser
algo diferente son la excepción. Porque me da la sensación incluso que ser... Ya no digamos ser buena persona. Ya. Ser al menos decente en Ecuador en la actualidad es un acto de rebeldía. Sí. Y no se trata de que en este momento seamos la regla general, y me incluyo. Creo que somos excepción. Pero esa excepción es la que va a hacer la diferencia. Que en 2025 no ha sido suficiente. Yo estoy seguro que si se abre esa puerta y viene alguien y te dice, Jorge, qué lindo espacio que tienes, qué buen podcast, ya tiene audiencia. Te ofrezco $10,000 al mes para que hagas programas y entrevistes únicamente Toquemos a quienes... No, y yo te digo, desde la Secretaría de Comunicación te vamos a decir a quiénes, o de los 4 invitados que tienes al mes, 2 tienen que ser ministros de Estado. Yo no te veo a ti diciendo muchas gracias. Y si te vería en esa sería una gran decepción. Pero eres la excepción, porque la regla general ya cayó. ¿O acaso tú no te has dado cuenta? Y por eso hablo de esos bastiones de resistencia. Gran término el que tú usas. Ya cayó, pues. Porque hay gente que prefiere comer mierda a vivir de los principios. Entonces, tragan mierda, reciben sus cheques o sus depósitos en la cuenta y siguen felices. Los principios, estos eran, pero ahora son estos otros. 2025, hagamos un recap. Ha sido el año que nos ha dejado en evidencia, por ejemplo, que esa libertad de expresión que durante un periodo pasado se defendió de una forma tan dura, tan fuerte y radical, no era una defensa de principios, era una defensa contra personas. No era una defensa para que todo el mundo pueda expresarse libremente. Era una acción contra quien ocupaba el poder. ¿Cuántos medios de comunicación en este 2025, liderados por periodistas que fueron víctimas en ese periodo, hicieron hoy exactamente lo mismo que criticaban? Porque se vendieron. Porque al parecer el problema no era el autoritarismo. El problema era que el autoritario no era de su grupete de amigos. Entonces eso también nos deja como lección 2025. Que hay bastiones de resistencia, que son la excepción, no la regla general, pero que en este momento hay que sostener y hay que defender. Porque si bien es cierto, sí, los seres humanos en el mundo que vivimos necesitamos recursos económicos para existir, sobrevivir y desarrollar nuestras actividades. Para unos los principios son mucho más importantes que para otros. Y a esos grupos es a los que hay que defender y sostener como sea. Yo creo que incluso existen personas rebeldes que están incluso ahora en la función pública. Yo no pondría las manos al fuego por ningún político, pero al menos de lo que he podido conocer por mi experiencia, sé de personas que al menos me dan la sensación de que han sido o están siendo íntegras dentro de sus funciones y demás, dentro de lo posible. Porque tú vas con tu rebeldía, con tu decencia, a enfrentarte a todo un sistema que está dañado. Sí. Y es tener presión tras presión por acá. Lo mismo que, por ejemplo, le pasó al juez Serrano, que fue quien reveló el tema de las filtraciones. Ahí tienes un ejemplo. Un ejemplo de cómo se está enfrentando al sistema, pero son excepcionalidades. Sí. Para todo ese sistema, ¿no crees que ya haga falta como, no sé, empezarlo de cero? ¿Sabes qué creo que nos hace falta más que un reseteo? Hacer lo que acabas de hacer tú en este momento. Yo no voy a dar nombres porque además creo que no es del espacio. Pero a mí me parece interesante que acá, y es mi invitación a que lo hagas a partir de 2026, cuando termines el podcast y con tu invitado, cuando termines el espacio de diálogo con tu invitado, reconozcas a alguien que en la política lo ha hecho bien durante esa semana. ¿Es posible hacerlo? Sí. Creo que nos falta mucho reconocer a los que hacen bien las cosas. Y no me refiero a entregar esas tan prostituidas condecoraciones públicas como las que se entregan ahora en medallitas en los palacios.
no sé si en el de Carondelet o en el legislativo. O esos honoris causa también. O esos honoris causa que te llegan con una carta que dice cuestan $1,500, pague y le pongo el bonete de lámpara. No. Me refiero a un reconocimiento. Porque sí, y coincido contigo, hay gente que lo hace por convicción y que lo hace bien. Por desgracia, lo malo nos abruma. ¿Cómo iniciamos este espacio? Yo acá te podría decir que tenemos 151 legisladores y hay varios que lo están haciendo bien. Y de las dos opciones políticas principales y de las opciones minoritarias, que están defendiendo principios, que no han incurrido en prácticas corruptas, ni con recursos públicos, ni con presiones. Los hay. El problema es que nos cuesta reconocerlos. Así es que te invito para que a partir de 2026 no te va a tomar más de 3 minutos, 4 minutos. Cuando cierres, reconoce a un político que lo ha hecho bien en la semana. Un asambleísta, un concejal, un ministro. Los hay. La cosa es que puede hacerlo bien durante esa semana, pero luego las anteriores... Bueno, dale contexto al tema. Decepciones las vamos a tener, las hemos tenido. Hay personas que además, producto del camisetazo, cuando estaban con la camiseta del color anterior, eran dignas de aplauso. Hoy que han cambiado de color de camisetas y les vemos en la calle, queremos caerles a golpes por cómo nos han decepcionado. Pero yo creo que si se les da contexto y reconocimiento, creo que estamos también dando un buen paso. Por eso yo rescato lo que tú dices y eso creo que nos falta. Porque no se trata de hacer méritos para que te pongan la Vicente Rocafuerte en el pecho. No se trata de hacer méritos para que te den la medalla al honor cuando ahora, perdóname Jorge, pero esas condecoraciones están tan prostituidas que cruza una escoba la avenida Amazonas en Quito y le condecoran. Yo creo que los reconocimientos tienen que venir precisamente de estos bastiones de resistencia. Que digan, miren, aquí hay alguien haciendo bien las cosas. Aquí hay alguien que en nuestro ejercicio de representarnos, porque es nuestro, es conjunto, está haciendo bien las cosas. Y te digo además, yo mismo voy a tomarme la palabra, y aunque en una organización como Ciudadanía y Desarrollo nos cuesta más, también voy a intentar hacerlo, porque creo que hay que empezar a reconocer a los que lo están haciendo bien. Es una forma de respaldar el que lo estén haciendo bien, es una forma de blindar respecto de los brutales ataques que se reciben del otro lado, y es una forma de tratar de, con su ejemplo, contagiar las buenas prácticas en otros. Así es que hagámoslo. Ya por un poco terminando nuestra conversación, ¿qué crees que nos viene el 2026? Prefiero tener esperanza de que las vacaciones que está tomándose el presidente de la República le van a servir para reflexionar, autoevaluarse, madurar políticamente y enderezar el rumbo. Prefiero tener esperanza de que cuando culmine el periodo legislativo, en cuanto a su vacancia, me refiero específicamente, los 151 legisladores van a madurar, entender lo que ocurre en el país y enderezar el rumbo de sus acciones legislativas y de fiscalización. Prefiero tener esperanza de que en 2026 dejaremos de lado esa polarización que nos tiene rotos como sociedad y seamos nosotros lo suficientemente maduros para desde la ciudadanía abrir espacios en los que nos sentemos a discutir con quienes piensan distinto, no solo con quienes piensan como nosotros para autoconvencernos de lo buenos que somos. Ojalá empecemos juntos, en esfuerzos colaborativos y grupales, a encontrarle una salida a los problemas que tenemos. Ojalá, yo creo que no es difícil. Se requiere mucha voluntad, desprendimiento de ego y ganas de ver de nuevo a este país en paz, como durante mucho tiempo lo fue. Sabes que algo parecido he estado pensando en estos días, sobre todo por lo que pasó con el tema de la justicia ecuatoriana. Leerlo, escuchar esas grabaciones, te choca porque luego te da una sensación de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo si ya está todo mal. Y una persona no puede estar en la opinión pública, en el ejecutivo, en el legislativo, en la justicia. Simplemente parece una batalla perdida o sí, incluso sin sentido. Y Jorge, a ti te debe
haber agarrado, como a muchos de nosotros, unas crisis duras de frustración, de querer mandar todo al diablo y dedicarte a cualquier otra cosa, pero si aquí seguimos es por algo. ¿Y sabes por qué seguimos? Porque luego están las personas como el juez, ¿Sí? que dio esas graduaciones. Por los que vale la pena trabajar. Porque luego de eso, luego de esa desesperanza, uno puede ver todo negro, pero al menos ves un punto blanco. Y te pones a pensar, quizás por eso vale la pena seguir. ¿Sí? Quizás por eso no es una batalla perdida, a menos que tú consideres que es una batalla perdida. Y por eso, como tú decías en tu mensaje, ahora hay que tratar de ver este 2026 desde una perspectiva realista, por supuesto, con todo lo negativo, lo malo, lo feo, pero al mismo tiempo desde una perspectiva optimista. Sí, pero sí, no, sí, sí. no un optimismo ilusorio, No. sino un optimismo de hay espacio. Sí. Puede ser pequeño, puede ser rebelde, pero hay. Y para que cuando nos juntemos a finales de 2026, en este mismo espacio contigo y me digas, hagamos un recap del año, ya veamos que el bastión de resistencia es un poquito más grande que el que tenemos hoy. Yo creo que sí es posible. Las cosas no se van a transformar de la noche a la mañana con el golpe de una varita mágica, no. Eso sería iluso. Aquí yo no he venido a que Jorge me diga, ¿cómo ves 2026? Yo decir, un año excepcional, con crecimiento económico, con seguridad, con paz. No. O sea, aquí hay que actuar con realismo. Nosotros vamos a hacer la parte que corresponde. Pero es un proceso que toma tiempo, que necesita de una acción resistente y constante. Y que yo creo que en algún momento va a dar resultado. Va a dar resultado como lo ha dado en otras sociedades del mundo. O sea, no hay que dar todo por perdido. Que incluso este 2025, no hemos hablado de hechos tan específicos en el espacio, porque incluso a nosotros nos falla la memoria, que le sirvan de reflexión a usted, para que piense qué ha sucedido de enero a diciembre en la opinión pública, en la coyuntura nacional, con las instituciones. ¿Qué pude haber hecho yo en cuanto a ellas? Y en función de eso, proyectémonos para un 2026 en el que seamos más ciudadanos, en el que seamos más activos y empoderados, y en el que el poder comprenda desde la esfera política que están ahí porque nosotros les hemos permitido estar, que los mandantes estamos de este lado. Mauricio, sabes que como tradición siempre solemos finalizar con 2 preguntas. La primera es, ¿qué te gustaría dejarle a nuestra audiencia? Un mensaje de optimismo dependiendo de nosotros mismos. Ratificar lo que se ha dicho hace pocos minutos. Cuando no se espera mucho de los políticos, de los representantes, el camino pasa por nuestras manos. Y aunque es cierto que estamos abrumados con todo lo que ocurre a nuestro alrededor, autocuidándonos para que no nos maten, nos secuestren o nos extorsionen, preocupándonos de mantener nuestros ingresos y sostener a nuestras familias o de que la corrupción no nos eche mano a la primera que pueda, no podemos ni debemos perder de vista el rol que como ciudadanos activos tenemos que jugar dentro de nuestra sociedad. Con un detalle adicional, dejemos de lado la maldita polarización que nos está matando como ecuatorianos. Adoptemos con madurez una posición en la que seamos capaces de sentarnos con quien piensa distinto, a escucharnos y a respetar el punto de vista del otro. No de sentarnos con los mismos para autoconvencernos de lo maravillosos que somos. Si logramos, ustedes y nosotros, durante este año, que está por empezar dentro de muy pocos días, a hacer eso, creo que habremos logrado una diferencia en 2026. Y por último, aunque creo que ya lo hemos tocado, pero para ser precisos, ¿qué cambio te gustaría ver en la sociedad? Una sociedad más respetuosa del otro. Hay una frase que la he dicho en muchos espacios y que me encanta, me gustaría vivir en una sociedad donde nadie se crea con derecho de callar a otro por el único hecho de pensar distinto. Creo que las grandes evoluciones de la sociedad se han dado cuando en el marco del respeto
hemos aprendido a trabajar en equipo. Así es que ojalá Ecuador en 2026 sea esa sociedad donde nadie se crea con derecho de callar a otro por el único hecho de pensar distinto. Mauricio, muchas gracias y me sumo a tu deseo. Ojalá que en este 2026 podamos pensar en lo positivo, en lo excepcional, que yo sé que no es la regla, que sé que tenemos un país con graves crisis, donde la dignidad es un privilegio en general, pero que existen personas que en sus espacios, seguramente muchos de ustedes nos están escuchando, que están tratando de hacer las cosas de manera decente al menos, y de manera íntegra, y eso es un paso bastante importante. Y podemos ser pocos, podemos ser los rebeldes, pero toda batalla está perdida a menos que se intente. Y hay que intentarlo, y seguramente podamos hacer un cambio con el tiempo, por un 2026 con más madurez, con más integridad, con más decencia, donde podamos ser más humanos y donde hagamos más también. Gracias, Mauricio. Gracias, Jorge. Siempre un gusto que se repita en 2026. Ahí estaremos. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV.